Un cordial saludo. Mi nombre es Mario López, estudiante de psicología del curso de neuropsicología. A continuación, vamos a exponer una serie de preguntas en las que hemos sacado los puntos más relevantes respecto a la actividad respecto a la guía de actividad. Vamos a hablar un poco entonces de la inteligencia emocional. ¿Qué viene a ser la inteligencia emocional? Recordemos que la inteligencia emocional viene a ser el cerebro límbico y el cerebro reptil en eras o en épocas anteriores. Actualmente es cerebro racional y cerebro emocional. La intención de la inteligencia emocional es reconocer nuestros propios sentimientos. Cómo nosotros podemos focalizar eso y darnos cuenta qué tipo de sentimientos estamos padeciendo en el momento que percibimos un estímulo. También de motivarnos y de contener un tipo de estímulo y decir, bueno, yo este estímulo lo tengo aquí, esto me motiva tanto que quiero alcanzar un éxito. Es tan importante tener esa motivación para tener una vida mucho más sana y más saludable. Como les venía diciendo, la focalización de las emociones es muy importante porque esto hace que nosotros nos sintamos bien, que no tengamos un decaimiento emocional. Eh, y también, como les dije anteriormente, mucho más saludable y mucho más exitoso. Una vez nosotros focalicemos nuestras emociones, tenemos la intención de lograr y comprender unas metas. Cuando tenemos esa emoción de decir, yo quiero lograr este trabajo, yo quiero ser estudiante, quiero ser el gran psicólogo, tenemos que tener viva esa emoción para que nosotros como estudiantes no se nos apague y no se nos muera esa emoción de que después lleguen estímulos negativos y nos hagan desertores de seguir estudiando. Bueno, mantener las emociones es muy importante y más que todo quería recalcar un poco, como nos lo decían las lecturas, la inteligencia emocional en la vejez. Esta ayuda a mantener una vida más saludable, les da la necesidad de que el adulto comprenda la inteligencia emocional y focalice las emociones. Las dimensiones de la inteligencia emocional vienen a ser 5 partes, 5 etapas de las dimensiones. Es que es un término muy eh, grande, por eso son dimensiones, es dimensional, y viene a tener la consecuencia emocional o autoconocimiento. Este corresponde al conocer sus estados internos, conocer si estamos tristes, alegres, rabiosos, deprimidos. Entonces, esto hace que nosotros nos concienticemos de qué tipo de emoción estamos percibiendo en el momento. La autorregulación es la capacidad que nosotros tenemos de buscar el equilibrio emocional. Cuando nos encontramos en diversas situaciones como de, de, de dolor, de frustración, nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de buscar ese equilibrio emocional. También la automotivación, como les venía diciendo, cuando nosotros tenemos una meta, nosotros debemos focalizarla y proyectarla para que tengamos una vida más exitosa y sobre todo tener una empatía con los demás. Más que todo, pues hablando en términos de inteligencia emocional, eh, la empatía viene a ser como conocer a la otra persona en sentimientos ajenos. Las habilidades sociales en interpretar las emociones interpersonales y la resolución de conflictos. Esto quiere decir que cuando hay una situación con un sinnúmero de personas y hay unos estados declinantes emocionales, lo que uno puede hacer es darle resolución, como rol del psicólogo, darle resolución interpersonal al grupo de personas. A continuación les quiero hablar algo de neurociencia social. La neurociencia social es la rama que estudia los fenómenos de la psicología social. Quiere decir, en términos generales, que la neurociencia estudia el sistema nervioso central basándose en los fenómenos de la psicología social. Tenemos que la salud no solo es ausencia de fenómenos. Esto quiere decir que cuando una persona aparentemente está muy bien de salud y, y no tiene ese apoyo social, puede enfermar. Es muy importante que tengan ese acompañamiento. Eso les sirve también para las defensas, el sistema inmunológico, el cardiovascular, el endocrino.
Todos esos sistemas de apoyo sociales fortalecen, así la persona aparentemente esté muy sana. Recordemos también que la neurociencia social nos habla del dolor físico y social. Esto quiere decir que hay similitudes físicas y psicológicas que pueden dañar. Es decir, que cuando una persona nos dice algo ofensivo, puede ser tan doloroso psicológicamente que las mismas áreas del cerebro las interpretan en el mismo dolor físico. Y los rechazos conllevan al dolor social, ejerciendo un dolor similar al físico, como les venía diciendo. Por otro lado, tenemos la cognición social, que vienen a ser los procesos cognitivos que se activan en situaciones de interacción social. Los procesos cognitivos se activan valorando y respondiendo con opiniones, creencias o interacciones de los demás, por lo tanto, socializando en consecuencia. Cuando una persona tiene unos conocimientos, las aporta a otros, derivándose de los conocimientos, religiones, creencias de los que él tenga. Eso se relaciona en cómo la persona misma se siente. La cognición social posibilita al individuo una interacción exitosa. La falta de percepción social da respuestas inapropiadas y separación social. ¿Cómo se compone la cognición social? Se compone por la percepción social, que viene a ser la capacidad de dar sentido a las personas a partir de los estados sensoriales. También se compone del conocimiento social, del cómo saber actuar en diversas situaciones, roles y reglas. Por otro lado, las señales sociales son percibidas por el lenguaje verbal y no verbal que se manifiestan desde la mirada y el lenguaje corporal. Y por último, tenemos el estilo atribucional, que entiende e interpreta cómo se siente la otra persona y determina las causas positivas o negativas de su experiencia. Bueno, a continuación, continuamos con mi compañera que les va a exponer la siguiente diapositiva. Continúa, compañera. No te escuchamos, compañera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivonne Caterine y en este momento les voy a hablar sobre el tema de la empatía. Bueno, primero empezamos, ¿qué es la empatía, no? La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para entender y comprender las emociones, los pensamientos, las acciones e intenciones de los demás. Esto quiere decir que es esa capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de los demás, para entender sus sentimientos, lo cual nos facilitará las interrelaciones personales y sociales, además de fortalecer y permitir que éstas sean más fluidas, ¿no? Sin embargo, es bueno tener en cuenta que eso no quiere decir que siempre tenemos que justificar los sentimientos y las reacciones de los demás. Simplemente aprender a escuchar al otro, a comprenderlo y ayudarlo en la medida que nos sea posible, ¿no? Las estructuras cerebrales implicadas en ese proceso, entre ellas encontramos el lóbulo parietal derecho, que es el encargado de las diferentes perspectivas que manejamos. Encontramos la corteza prefrontal ventromedial, que es la encargada, es la zona para la expresión de la capacidad empática cognitiva, la cual realiza inferencias respecto a los estados mentales de las demás personas. La corteza orbitofrontal, que tiene como función principal el procesamiento y la regulación de nuestras emociones, además de los estados afectivos y del control de nuestra conducta. Está también la amígdala, que juega un papel muy importante en la valoración de significados emocionales de nuestras diferentes experiencias. El hipocampo, que es el responsable del archivo y la consolidación de los recuerdos explícitos. La unión temporaria es la encargada de la determinación de los contenidos de los estados mentales, entre otros aspectos. Además, encontramos otras estructuras importantes como es el hipotálamo, la corteza cingulada anterior y la corteza insular. Continúo con la siguiente diapositiva. Bueno, en este momento les voy a hablar sobre la categorización y los juicios sociales. La categorización es un proceso que permite procesar y clasificar a las personas según sus características o según sus atributos.
Estas clasificaciones pues, las podemos hacer, por ejemplo, teniendo en cuenta la raza, la edad, el género, la nacionalidad, la condición social de dichas personas. Estos procesos nos contribuyen la base no solo de la percepción de las personas, sino también de la utilización de estereotipos y prejuicios, de los juicios sociales o de la percepción de la pertenencia grupal y de la identificación. Es decir, que son aquellas, se basan respecto a aquellas opiniones o actitudes de rechazo o aprobación que tenemos hacia un grupo determinado y lo cual afectará o determinará nuestra percepción acerca de estos. Estas categorizaciones y juicios sociales facilitan las relaciones interpersonales, además de que ayudan en el proceso de formación de impresiones, facilitando de esta manera la percepción que tenemos sobre la realidad social a la cual estamos expuestos. La confianza interpersonal. Esta consiste en la seguridad que tiene una persona para conseguir lo que desea respecto a los demás, ¿no? Considerándose un elemento clave para la constitución de las relaciones interpersonales positivas y las relaciones de bienestar, así como permitiendo la estabilidad de las relaciones sociales que llevan a cabo en situaciones relacionadas a la familia, amigos, relaciones de pareja, laborales, en fin. Las estructuras cerebrales que estarían implicadas en este proceso serían la amígdala, la corteza prefrontal, el polo temporal. La amígdala es la encargada de establecer los juicios respecto a la confiabilidad de las caras, ¿no? La corteza prefrontal es la implicada en la expresión de confianza y por ende en la toma de decisiones. El polo temporal tiene como función principal la evaluación de recompensas futuras y la superación del miedo ante traición hacia la confianza. Eso ha sido todo, compañeros. Les cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Andrea Játiva. Yo les voy a hablar sobre la tercera pregunta, que es la percepción social. Identifique las estructuras cerebrales que se relacionan en este proceso. La percepción social se define como las personas percibimos entre diferentes ambientes a otras personas y en nuestro entorno. Se fundamenta en conceptos, técnicas e información que están relacionados en el campo biológico y en el campo físico, que nos llevan a tener conocimientos más específicos sobre nuestro mundo externo. Va más enfocado a estudiar lo que está relacionado con los sentidos, con ello nos da una facilitación a entender más la percepción del mundo externo. Las estructuras relacionadas son el surco temporal superior, que es el encargado del lenguaje no verbal. Está el giro occipital inferior, que es el encargado de la percepción de los rasgos faciales. Está el giro lateral fusiforme, que define una percepción ante una identidad. Y tenemos la amígdala, que es la encargada de procesar y almacenar nuestras emociones. Identifique las bases fisiológicas y estructurales y las estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. Se encuentra en el sistema límbico y está conformado por el sistema nervioso. A la vez está conformado por dos grandes eh, estructuras que son la amígdala y el hipocampo, que son las encargadas de nuestro aprendizaje y de nuestros recuerdos. La amígdala se relaciona con nuestra experiencia, bien sea positivas o negativas. Gracias a esto que pasa por nuestra vida, tenemos la opción de grabarlos en nuestra memoria. ¿En qué consiste la teoría de la mente? Identifique las estructuras cerebrales que están implicadas. La teoría de la mente estudia los procesos de razonamiento sobre los estados mentales de otros. Las estructuras son la corteza prefrontal, que diferencia las representaciones de los estados mentales y focaliza los rasgos psicológicos de las personas observadas. El surco temporal superior
Detecta del reconocimiento corporal. Esto quiere decir que las conductas y de los observados. Polos temporales y frontales están vinculados al conocimiento social. Gracias, compañeros. Puede continuar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Galvez Rodríguez y a continuación voy a darle respuesta a unos interrogantes de acuerdo a la guía que nos corresponde. ¿Qué es la inferencia social y qué aspectos del comportamiento social pueden ser explícitos desde estos conceptos? La inferencia social se ocupa del estudio del conjunto de procesos de motivación social, analizando desde la información de expresiones sobre los demás hasta la elaboración de teorías sobre estos estados mentales. Ejemplo, como lo puse en la diapositiva de imagen, el niño aprende ciertos comportamientos y ciertos lenguajes por medio de los métodos de comunicación, dando ejemplos como tenemos las páginas web, novelas, películas, de los cuales aprovechan dependiendo de la percepción de la motivación por la cual el niño adquiera esta información y dándole así sus respectivos comportamientos. ¿A qué llamamos percepción de justicia? ¿Cómo afectan las interacciones sociales? Es un aspecto muy amplio centrado en la percepción de lo que es justo e injusto dentro de una sociedad determinada, cuyos antecedentes y consecuencias llevan a percepciones subjetivas. Puede afectar en las interacciones sociales, creando tensión por las diferentes reacciones comportamentales de acuerdo al juicio que se le da a cada persona o a cada cosa. ¿Qué es la cooperación y la conducta de ayuda? La cooperación y las conductas de ayuda incluyen a dos o más personas que intentan lograr una meta en común, beneficiosa trabajando en forma conjunta. Se define en la motivación para beneficiar a aquellas personas de las que se cree que se puede obtener un provecho. Ejemplo, en este momento estamos trabajando pues en conjunto y en colaboración para sacar pues una meta, un objetivo que es darle como finalidad al trabajo como tal, que lleva pues ciertas fases, y esta es una donde tuvimos como esa cooperación de tomar nuestro tiempo y estar pues aquí atentos a la explicación de cada diapositiva de cada uno. Relaciones intergrupales, estereotipos y prejuicios. Indica cómo influye en los comportamientos sociales. Identifique las estructuras cerebrales que estarían implicadas. Utilizar estereotipos implica generalizaciones negativas acerca de la inteligencia, la competencia, las características personales o el carácter moral de los miembros de un grupo. Los procesos implicados por este estereotipo y prejuicios trata de unos esenciales de la disciplina, incluyendo en los comportamientos de las personas. Las estructuras que ven implicadas en este aspecto son la glándula, la corteza temporal, la corteza prefrontal lateral izquierda, corteza cingulada anterior dorsal, corteza prefrontal medial, corteza cingulada interior rostral, corteza prefrontal lateral ventral y corteza prefrontal lateral dorsal. A continuación dejamos a nuestra compañera exponiendo pues el punto que le corresponde. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Peña. A continuación voy a explicar qué son las emociones y las funciones que estas desempeñan en nosotros los seres humanos. Las emociones son los estados afectivos que experimentamos nosotros los seres humanos. Estas reacciones están sujetas al entorno en que nos encontremos. Ellas nos favorecen en el momento en que nos queremos adaptar a algún entorno en el que nos encontremos. Las emociones inciden en nuestros procesos mentales y nuestros procesos físicos. La función en sí de estas consiste en permitirnos ejecutar
con eficacia nuestras reacciones conductuales. Estas involucran un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias. Con esto con el fin de que podamos valorar una situación concreta en el que nos encontremos en el diario vivir. Estas se influyen en la manera en que percibimos todas las situaciones que se presentan en nuestro entorno. A continuación, voy a explicar la diferencia entre emociones y sentimientos. Realmente encontrar una diferencia entre estos dos términos es un poco complicado, ya que los dos tienen que ver con algo irracional, que refleja la manera subjetiva con la que experimentamos las diferentes situaciones. La emoción es el estado que sobreviene de manera súbita de manera súbita y sin esperarlo. De esta manera, vemos cómo se altera la manera en que percibimos alguna situación. Esta conducta es la respuesta a un estímulo que dura poco, mientras que los sentimientos son el resultado de vivencias y expresiones progresivas que dejan huella. Esto quiere decir que los sentimientos vienen después de las emociones, ¿sí? Ya que son estados afectivos más complejos y duraderos, aunque menos intensos. Los factores biosociales. Siguiente compañero. Listo. En este momento voy a explicar los factores biopsicosociales y la manera en que inciden en la vida de un sujeto, ya sea de forma positiva o negativa. Estos factores se caracterizan en pérdidas y ganancias. ¿Cómo explico eso? Depende de la situación en la que se encuentre un sujeto. Ya que la lectura en este caso nos hablaba de la tercera edad, esta etapa representa importantes factores de pérdidas y ganancias. En algunos casos, algunos adultos mayores estos factores inciden de forma negativa, ya que pierden su autonomía, ya que por motivos de enfermedad o algo tienen que ser más dependientes a otra persona. Esto les produce estrés, depresión. Ahí es donde decimos que inciden de forma negativa. En otros casos pueden incidir de forma positiva, ya que reciben una mayor atención por parte de familiares o de la sociedad como tal. Entonces, todo eso depende del entorno en que se encuentre el sujeto. Gracias. Bueno, compañeras, les agradezco mucho por su participación. A ti, Mario.